Bien, buenos días, amados hermanos. Hoy nuevamente, que es domingo 20 de febrero, nos encontramos para compartir la palabra de Dios y en esta ocasión particular voy a compartir una palabra que la he llamado, un mensaje que lo he llamado, lo he titulado acerca de la palabra de Dios. Bien, tema, esta reflexión que vamos a iniciar hoy día, tiene que ver con una reflexión profunda de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la Biblia para nosotros, el significado que puede tener para nosotros, desde el punto de vista de lo que Dios ha estipulado para esta palabra, de lo que Dios ha previsto, ha planificado y ha mandado para esta palabra. Y creo que en los tiempos actuales no se da la importancia de vida a este tema de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros lo vayamos remarcando. Bien, el mensaje, como siempre, va a estar dividido en tres partes, en un contexto, ¿sí? Dentro de un cuerpo y la conclusión. El versículo base, digamos, de este análisis, de esta reflexión, lo he sacado de Oseas, capítulo 8, versículo 12, donde dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces, vamos a analizar este versículo del profeta Oseas, que dice claramente la palabra de Dios. Oseas fue un profeta que transmitió la palabra de Dios y Dios le dijo que hablara estas cosas al pueblo de Israel. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Veamos el contexto. Sí. Y para ello acudimos a Oseas, capítulo 8, verso 11, donde dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Bueno, vayamos a analizar este contexto. El libro de Oseas en primera instancia, ¿no? El libro de Oseas es un libro del profeta del mismo nombre, Oseas, ¿sí? Cuyo tema central del libro, de todo el libro, en el contexto del libro, es en el contexto, digamos, distante, ¿no? Es el tema de la infidelidad. Este libro fue escrito entre el año 755 a 715 antes de Cristo. El autor es Oseas, del cual no se conoce mucho de este profeta porque no se describe en ninguna parte de la Biblia y se conoce muy poco. El lugar es el reino del norte. No olviden que Israel, merced a su mal comportamiento y a su pecaminosidad, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, o sea, Judá. El reino del norte tenía como capital a Samaria y el reino del sur como capital a Jerusalén. Oseas es el primero de una serie de libros denominados profetas menores, no debido a su menor importancia, sino a su tamaño, ¿no? El libro de Oseas no es muy grande en relación a los profetas grandes como Isaías, como Jeremías, etc. El ministerio de Oseas comienza durante un tiempo de prosperidad en el reino del norte. Pero esa prosperidad, ese crecimiento que estaba representando, digamos, el reino del norte, solo era externa, ya que interiormente el pueblo era idólatra y malo. El libro de Oseas escribe, la trama se centra sobre la infeliz unión doméstica entre un hombre y su infiel esposa. Él, Oseas, por el mandato de Dios, se casa con una infiel, que es una esposa Gomer, ¿no? Esta historia que Dios permite que se desarrolle en este libro, ¿sí? Sirve como paralelismo claro de la lealtad de Dios y el adulterio espiritual de Israel. O sea, Oseas representa a Dios y Gómez representa a Israel con su infidelidad. Oseas, cuyo nombre significa salvación, expone los pecados de Israel y los contrasta con la santidad de Dios. La nación debe ser juzgada por su pecado, pero en el futuro será restaurada gracias al amor y la fidelidad de Dios.
La temática de todo este contexto que cercano a lo que estamos hablando. El tema del sermón manifiesta la queja de Dios contra Efraín. ¿Quién era Efraín? Efraín era uno de los miembros de las 12 tribus, concretamente era el hijo de José, que estaba en Egipto como gobernador. José tuvo 2 hijos para la promesa, ¿no? Uno de ellos era Efraín y el otro era Manasés. Entonces ellos recibieron una herencia, la herencia prometida de Dios en la tierra de Canaán, donde Josué les repartió la heredad para que ellos pudieran vivir y adorando a Dios. Sin embargo, estas personas, estos miembros del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, se fueron desviando en su camino. Por eso en el versículo 11 del capítulo 8 dice, porque multiplicó Efraín, que era uno de los líderes capitanes de una de las tribus, altares para pecar, tuvo altares para pecar. Seguramente esos altares lo utilizaba en el ámbito de la idolatría. Dios, ante este panorama y con toda justicia, podría revertirse, ¿no?, con un criterio, con un carácter, ¿no?, para el castigo, para el juicio. Podría ser que Dios se haga los suecos, como decimos, se haya hecho y contemplar de manera serena e indiferente los abominables actos de sus criaturas. Sin embargo, Dios no es así. Dios, por su absoluto amor, por el amor que tiene a sus criaturas, se encarga de derramar la bendición de su gracia, amonestando amorosamente a sus criaturas. Nos amonesta, nos riñe, nos corrige, porque nos ama. Entonces Dios no podía quedar indiferente ante este escenario, y ante este escenario lo que hace es justamente levantar un profeta, que es Oseas, para que él vaya y lleve la palabra de reflexión, y mediante la figura de él mismo con su esposa Gomer, representen la relación existencial que existía entre, digamos, Dios y el pueblo de Israel. Nuestro Dios es consciente de cada uno de nosotros. No hay gorrión ni gusano que esté a expensas de su cuidado. En este caso, la reprensión va al pueblo de Israel por no leer y considerar la Escritura. Dios está reprendiendo al pueblo y le está diciendo, oye, ustedes no toman en cuenta la Escritura, no toman en cuenta mi ley. Y esto que ha sido escrito a los israelitas, esto sirve para nosotros, funge para nosotros, porque claramente nosotros podemos ver que en este tiempo, en los tiempos que vamos viviendo, ¿no? Amados hermanos, hermanas, estamos viendo que la palabra de Dios está siendo dejada de lado por siempre, ¿no? ¿Sí? Y por eso el diablo, Satanás, aprovecha estas circunstancias del desconocimiento de la ley de Dios, del desconocimiento de los mandamientos de Dios, para hacer su agosto con nosotros, ¿no? Y el atacar, ¿no?, como fiera sobre las personas porque no tienen la base y el sustento apologético para defender su fe, ¿no? Bien, sigamos adelante. Por tanto, como habíamos dicho hace un momento, el versículo clave que nos va a guiar en esto es: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dentro de este versículo tan chiquito pero tan significativo hemos identificado 3 partes. ¿De qué habla este versículo? Del autor, habla del tema y del trato que se da a la palabra. El autor de la palabra, el tema que contiene la palabra y el trato que se le da a la palabra. Primero vayamos al autor. ¿Quién es el autor de esta palabra? Y para eso lo dividimos el versículo en 3 partes. Oseas 8:12a dice, le escribí. Esta palabra que está en el tiempo perfecto, le escribí, ¿no? Le escribí, le he escrito, ¿no? Le escribí.
Entonces está hablando en forma personal, Dios está hablando, dice, yo le escribí, ¿no? Entonces aquí nos nace una pregunta, ¿quién escribió? Entonces la pregunta es, ¿quién es el autor de la escritura? Pues claramente aquí nos está diciendo que el autor de la escritura es Dios. Dios está diciendo, le escribí. Es Dios que está hablando en primera persona. La Biblia, que es una palabra griega que significa libros, nos hace pensar que está escrita por Moisés, por David, por Salomón, por los profetas, los apóstoles, Pablo, Santiago, etc. La pregunta es, ¿son ellos los autores? No, amados hermanos, hermanas. El autor es el Dios vivo. Cada letra fue escrita con el dedo omnipotente de Dios. Cada palabra salió de sus labios eternos. Cada oración fue dictada por el Espíritu Santo. Aunque los hombres fueron empleados para escribir sus historias con su vehemente pluma, Dios guió aquella pluma. Por eso, en el contexto más grande y más amplio, se dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada es seopneustos, que quiere decir respirada, divinamente soplada por Dios. Dios respiró la escritura. Dicen alguna historia que escuché por ahí, cuán desierto será, pero es interesante, que cuando nosotros nacemos y venimos al mundo, lo primero es que aprendemos a respirar. Y hacemos al niñito cuando se lo saca del vientre materno, lo primero que se le da una palmadita y empieza a respirar, ¿no ve? Y después a llorar. Lo primero que hace es pronunciar el nombre de Dios, porque Dios es esa respiración, ese aliento de vida, ¿no? Entonces, respiramos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios ha sido respirada por Dios, ha sido exhalada por Dios, ¿no? Esto quiere decir claramente que el Dios divino quiso traer vida a este mundo a través de su palabra. Él es el autor. Dios es el autor específico de este libro tan maravilloso que tenemos, que se llama Biblia, el cual, ¿no?, es una forma de revelación viviente del Dios vivo, de aquel Dios que es el creador, que ha sido el creador del universo, de todas las maravillas que nosotros podemos disfrutar en este mundo. Ahora, vayamos a responder una segunda pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Qué escribió Dios? Como habíamos dicho, la Biblia es un conjunto de libros y la palabra libros en el griego es biblos, ¿no? Y significa más que decir que la Biblia es un libro, es un conjunto de libros unidos. Estos libros escritos por tan diferentes personas en carácter y muchas cosas han llegado a constituir una unidad, ¿no? Una unidad pero tremenda donde se refleja el plan de Dios. Esta Biblia es la Biblia de Dios y nos anda diciendo, soy el libro de Dios, léeme, soy la escritura de Dios, abre mis ojos, porque fue escrita por Dios. La Biblia es un conjunto de 66 libros en el área evangélica, ¿no? No estoy hablando de otras religiones que pueden tener más capítulos, como la religión romana, que tiene más libros, pero esos libros que están de más, digamos, en relación al plano evangélico, se llaman libros apócrifos. Nuestra Biblia, la Biblia evangélica, tiene 66 libros, de los cuales
39 corresponden al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. La palabra pacto, testamento es la misma. O sea que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Y 27 corresponden al Nuevo Pacto o al Testamento de la Gracia. Es el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es cristológica, porque la Biblia, de alguna manera, ¿sí?, siempre muestra la imagen, ¿no?, de Cristo. Todo el Antiguo Testamento está constituido por la preparación de todos los actos para la venida de Jesucristo. O sea, son tipos de Cristo. Y el Nuevo Testamento son los antitipos, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por tanto, podemos decir con toda propiedad que el personaje central de la historia bíblica es Cristo. Como había dicho hace un momento, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, estamos estudiando los acontecimientos preparatorios acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento ha tratado acerca del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En concreto, nosotros podemos decir que lo que escribió Dios, ¿no?, a través de esos autores humanos, es su plan estratégico para la salvación de la humanidad. En vista de que el hombre había caído en el jardín del Edén, Dios está proveyendo el camino concreto, el camino salvífico, el camino soteriológico para la salvación de la humanidad en virtud de todo lo que Dios ha preparado en base a su palabra y a todos los actos divinos que Él ha realizado a lo largo de la historia. Bien, entonces ahí tenemos al autor. Le escribí. ¿A quién le escribió? A Efraín, ¿no ve?, a la tierra de Israel. Ahora bien, fue escrita para Israel, pero eso ha ido trascendiendo a través del tiempo y ha llegado a nosotros y es para nosotros. En otras palabras, nosotros podemos parafrasear esto. Les escribí, Dios está diciendo, les escribí a ustedes. Les escribió. ¿Quién nos escribió? Dios. ¿Qué nos escribió? La Biblia, la palabra de Dios, su logos nos escribió, su doctrina. Bien, pasamos al segundo punto. Hemos analizado el autor. Ahora veamos el tema de la Biblia. Miren lo que dice Oseas 8:12 en su parte B. Las grandezas de mi ley. Aquí la palabra grandezas quiere decir millares, 10 millares de mi ley. Aquí la palabra ley significa Torah, ¿no?, el precepto, los estatutos, los decálogos, ¿no?, la dirección, el Pentateuco. Entonces, la primera palabra que encontramos, las grandezas. Aquí quiero decir algo importante. No hay nada en la Biblia que sea nimio y que carezca de importancia. Todo es importante en la Biblia. Sin embargo, hay cosas más importantes y menos importantes. Por ejemplo, ¿no?, todo es importante, pero tiene un grado de importancia. Por ejemplo, ¿cuán importante es la doctrina de la salvación a través de la resurrección de Jesucristo? ¿Vale? Eso es importante, eso es trascendental en la historia salvífica, la doctrina soteriológica para la salvación del hombre. Sin embargo, puede haber otras cosas, ¿no?, como que comer, si usar velo o no usar velo. Eso es también importante, pero no tiene la importancia de esto. Pero tiene un significado también. Cada versículo en la Biblia tiene un solemne significado, un único significado. No es que tiene varios significados, tiene un solo significado. Por eso es grandioso. El problema no está en que tiene varios significados, sino que el hombre le da varios significados, porque no hace una exégesis o una interpretación adecuada de los versículos.
Por tanto, en virtud de sacar la verdad, de extraer la verdad, es nuestra obligación desentrañar estos versículos. Hay personas que opinan que es lo mismo asistir a una iglesia que a otra. No importa, dice, ¿no? Hacen de la palabra una religión. No es cierto. Debemos buscar una iglesia donde se predique a Jesucristo, se predique la sana doctrina. Es muy importante la grandeza de la sana doctrina, con los principios verdaderos. No hay nada en la Biblia que no sea grande. Todos los temas reflejan la grandeza de Dios. Todos los temas tienen un propósito. Y a veces hay partes duras en la Biblia que no entendemos, ¿no? Para mí la Biblia es como una piscina que tiene un lado bajito donde todos pueden entender en el bajito, todos pueden ahí, sin saber nadar, chapucear en la piscina. Pero hay momentos que uno quiere entrar en la piscina en el hondo para ir, disfrutar más, entrar al fondo de la piscina, ¿no? O tal vez quiere bucear, ¿no? Sí. Entonces hay que adentrarse, ¿no? Porque eso ya es más profundo, más complicado. Por ejemplo, alguna vez me dijeron, ¿qué es el tema central de la Biblia? ¿Qué predica la Biblia? Por ejemplo, la Biblia nos invita a predicar tres cosas fundamentales que podemos resumir. Las tres R, Charles Spurgeon llamaría las tres R's. La ruina, la redención y la regeneración. Esas tres cosas están inmersas en la Biblia. ¿Qué quiere decir? ¿No? Estas tres cosas. Estas tres cosas son la suma y sustancia de la teología. La ruina quiere decir que todos fuimos arruinados por la caída. Todos nos perdimos cuando Adán pecó. Tú, yo y todos, hermanos, estábamos perdidos porque Adán, nuestro padre judicial, ¿no?, había pecado. Y por herencia nosotros hemos heredado ese pecado que se llama pecado capital o el pecado carnal. Pero luego viene la redención a la ruina. Todos somos redimidos y comprados por la sangre de Cristo. No todos, todos los que aceptan. La sangre de Cristo que refleja al Cordero sin mancha ni contaminación. Y fuimos rescatados y redimidos por su poder. Comprados de la esclavitud del pecado. Y la tercera R, ruina, redención, es la regeneración. Que si queremos ser perdonados, hemos de ser asimismo regenerados, porque nadie puede participar de la redención si previamente no es regenerado. La regeneración implica un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Alguien que no sea regenerado, nacido de nuevo, seguirá en la ruina. Así que, amados hermanos, el problema básico donde empieza la salvación está en la regeneración, en sacar de la ruina y de esa forma dar lugar a la redención. Bien, la segunda parte dice de mi ley, las grandezas de mi ley. ¿Y cuál es la ley? Este libro, que es el libro de la ley de Dios, me dice que cuando yo muera, hay un cielo de gozo y amor para recibirme. Me está diciendo que las alas de los ángeles estarán extendidas y que yo, usted, hermano, hermana, llevado por esas poderosas alas, nos levantaremos más allá del rayo y subiremos más allá de las estrellas hasta el trono de Dios. Allá en el tercer cielo, en lo recóndito del universo está Dios, para morar allí con Él por siempre. La ley de Dios se expresa en el Evangelio. He aquí una sinopsis de esa ley, lo que esa ley expresa. Primero, la depravación natural y la pecaminosidad del hombre. Eso es lo que expone la Biblia.
Segundo, la elección según la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Dios conoce y elige a las personas que van a ser sus hijos. Tercero, la redención particular por la sangre de Cristo. Cuarto, el llamamiento eficaz por el poder del Espíritu Santo. Y quinto, la definitiva preservación del creyente por el poder de Dios. Escuche esto, hermano. Primero, reconocer que hay una depravación. Estamos depravados, estamos en ruina, como habíamos dicho. Segundo, Dios nos elige porque quiere salvarnos. Tercero, eso se hace efectivo por la redención, gracias a la sangre del Cordero, a la sangre de Cristo en la cruz. Y cuarto, ahí se hace un llamamiento eficaz por el poder del Espíritu Santo para que la persona tenga fe en esa cruz, en la cruz de Cristo. Y después hay un proceso que se llama santificación, donde el cristiano es preservado por el poder de Dios. Toda esta doctrina y esta ley que hemos mencionado en esos 5 puntos es necesario para que se dé lugar a la salvación. Y Dios lo ha instituido y lo ha expresado en la Biblia. Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos ha dejado grandes leyes. Al pueblo de Israel le dejó 600 y tantas leyes. Muchas de ellas ahora ya están obsoletas porque eran tipos de Cristo y ahora ya han sucedido los antitipos y ya se han cumplido las cosas, ¿no? Por tanto, ya han quedado fuera. Pero todo se resume en 2 leyes grandes que Dios nos ha dejado, ¿no? Y que resumen el andar cristiano. Mateo 22, del versículo 36 al 40, nos relata cómo se acerca un fariseo y le pregunta a Dios, maestro, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le cita a Deuteronomio capítulo 6, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y grande mandamiento. Y el segundo y grande mandamiento es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué maravilloso. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Esto está relatado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es replicado por Jesucristo. En el Antiguo Testamento el amar a Dios está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a tu prójimo en Levítico capítulo 19, versículo 18. Ahí están expresadas su ley. Entonces Efraín, el padre de esta tribu, había olvidado todo esto porque en realidad él se estaba preocupando de otros dioses, por eso les había levantado altares a otros dioses. Y obviamente eso significaba que estaba siguiendo otras leyes que no eran las cosas de Dios. Bien, sigamos al tercer punto, el trato que le das a la Biblia. Y miren, en el punto C, en la parte C del versículo 12, dice, y fueron tenidas por cosa extraña. Y fueron tenidas por cosa extraña. Vamos a dividir para nuestro estudio, ¿sí?, en 2 partes. Traduciendo un poco lo que quiere decir. Fueron tenidas, fueron consideradas, fueron valoradas por cosa extranjera, por una cosa extranjera, por una cosa de afuera. Lo que hizo Efraín y el pueblo de Israel, lo que estaba haciendo, era agarrar la Biblia y decir, bueno, consideramos eso extraño a nosotros y estaban más preocupados de lo que el entorno les estaba influenciando. Entonces dividimos esto en 2 y fueron tenidas. Miren, esto significa que la Biblia es considerada un libro obsoleto por mucha gente, así por los israelitas y por nosotros hoy en día. En una reunión que estuve hace tiempo,
y hablando, me puse a hablar de la Biblia y en esa reunión y una persona me dijo, no, pero la Biblia ya es obsoleta, ya es pasada de moda. ¿Qué pensamiento tenemos por mucha gente? La gente no percibe que la temática bíblica está escrita para todos los tiempos. Si bien la Biblia ha sido escrita escuche bien, a los israelitas, está escrita para las personas de cualquier tiempo. A los israelitas y para las personas de cualquier tiempo. La Biblia debe ser tenida como un libro guía de los principios generales para la vida. Hay gente que cree que la Biblia es un manual. Algo falla en su vida, va y tiene que encontrar la respuesta a ese problema. No, la Biblia está con principios generales. Todos nosotros tenemos que aprender a discernir sabiamente lo que contiene la Biblia para aplicarla a nuestra vida. No es un libro informativo, es un libro formativo. La gente de hoy la considera la Biblia como un plomo, como algo no interesante, como algo pesado. Alguien me dijo alguna vez, he leído tu Biblia, me dijo así, tu Biblia. Y me parece el mejor libro de marketing que he leído. Qué equivocados, ¿no? No hay entendimiento, ¿no?, de la Biblia. La Biblia trata de los temas actuales de manera profunda y espiritual. Nosotros podemos encontrar en la Biblia respuestas a todo, a temas tan sensibles de hoy en día, como el aborto, el medio ambiente, todo, no de manera directa, pero están los principios básicos para que podamos reflexionar sobre aquello. Y fueron tenidas, entonces, por cosa extraña. La Biblia es extraña para mucha gente, porque no la lee. Por ejemplo, alguna vez si comentamos el tema de David y Goliat, alguien nos dice, oye, qué interesante, ¿dónde está esa historia? En la Biblia. Ustedes sabían que el Sermón del Monte, dado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, 6, ¿no?, fue tomado de base para la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Hoy en día estamos viviendo cómo se pisan los derechos humanos, todo, porque la Biblia es tomada como cosa extraña. Si siguiéramos la Biblia, no pisotearíamos de esa manera y se castigaría el pecado como se debe. ¿Dónde están todos estos principios? En la Biblia. La gente tiene Biblia, no solo Biblia, sino Biblias en su casa, pero lamentablemente ese libro es extraño para ellos y el polvo se está acumulando. Y a veces solo es sacado a luz los domingos para ir a la iglesia, y después de que uno sale de la iglesia agarra el libro y lo tira a la parte trasera de su auto, hasta el otro domingo. Si ustedes han probado la palabra de Dios, ya la conocen por lo menos en su parte mínima, y encuentran que es cierta, tiene que ser esta palabra preciosa para vuestras almas. Entonces recién van a poder ser llamados cristianos. Porque gracias a que ustedes encuentran preciosas palabras, están teniendo la oportunidad de experimentar la gloria de Dios. Si te parece extraña la Biblia, no te extrañes de que irás al infierno. De verdad, si te parece extraño. Bien, hemos analizado estos 3 puntos esenciales. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Cuál es el tema que trata la Biblia? ¿Y cuál es el trato que nosotros le damos a la Biblia, tal cual el pueblo de Israel lo estaba haciendo en esas épocas? Y creo firmemente que lo único que hacemos es replicar esa actitud del pueblo israelita hoy en día, porque de esa forma actuamos ante la palabra de Dios. Por tanto, nuestra conclusión dice, primero,
que la Biblia muestra la actividad de Dios en su revelación. Dios nunca está quieto. Él nunca está sin actividad. El hecho de que Él no hable en estos tiempos no significa que no esté considerando a sus criaturas e hijos. Él siempre está considerando. Él siempre está viendo la manera de salvar a esta criatura, de cobijar en su misericordia y en su gracia a su criatura. Entonces la Biblia muestra esa actividad, es esa revelación que nos permite a nosotros desenvolvernos en la vida, formarnos para la vida, y eso deberíamos tenerlo presente. Segundo, la Biblia muestra el camino de salvación para el hombre. Podemos decir que el hombre, buena parte de su tiempo está pasando vicisitudes, congojas, dificultades, problemas. ¿Y dónde buscamos la respuesta a la salvación de esas cosas? Buscamos en charlas motivacionales, en libros extraños, pero no acudimos a este libro que es el plan estratégico de Dios. En este libro claramente se muestra la misión y visión de Él para concretar la redención después de la caída de la humanidad. Qué triste es ver gente no redimida, gente que toma la Biblia de una manera extraña y cree que va a encontrar salvación en los sistemas políticos, ideológicos, en los sistemas económicos. Ahí va a encontrar su bienestar. ¿No? Para mucha gente, el camino de la reivindicación y la libertad está en Marx, está en muchas otras doctrinas humanas, el humanismo, etcétera, el comunismo, el socialismo, cuando en verdad la liberación del hombre está en la doctrina de Dios. El ignorar la palabra de Dios te convierte en candidato al infierno. Tercera conclusión. La Biblia es el libro de la salvación. Si tú la ignoras, prácticamente estás siendo un candidato al infierno. El no tomar en cuenta a la Biblia, la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿qué va a hacer? Que nos alejemos de Dios hacia una muerte espiritual y por tanto a ser esclavos del pecado y de Satanás. Y claramente aquí estamos viendo que el destino para este tipo de actitud, este tipo de personas, es el infierno. Así que, amados hermanos, no podemos nosotros ignorar este mensaje. ¿Cuánto tiempo tú lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a meditar, a tratar de comprender los principios básicos? Estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, no lo que Dios quiere. Nuestra vida es esa. Lo levantamos a Dios porque queremos pedirle algo para nosotros, ¿no? Y eso no está bien, hermanos. Tenemos que comprender que Dios está más allá de todo, ¿no? Que debe ser una prioridad grande en nuestras vidas. Bien, terminamos con esto. La Biblia es la palabra de Dios y es Dios en la palabra. Es el libro de Dios y es Dios en un libro. No se olvide. La Biblia es un libro de Dios y es Dios en un libro. Muchas gracias. Que Dios siempre, siempre, siempre nos bendiga a través de su palabra y de todo lo que Él manifiesta en el universo. Dios los bendiga nuevamente. Muchas gracias.